Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos, estamos muy contentos de iniciar este gran día de reposo que ha creado más y nada menos que el Creador para el pueblo de Israel. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a analizar un capítulo que la religión suele utilizar para tratar de dar fundamento al decir que la Torá fue abrogada. Me refiero al capítulo de Hebreos, al capítulo número 7. Capítulo número 7 de Hebreos. Y mira qué interesante. A lo largo de la historia, muchas religiones te han enseñado que la Torá fue abolida y que además fue reemplazada por un nuevo pacto. Y justo como te comentaba, uno de los versículos más citados para apoyar esta idea es el capítulo número 7 del libro de Hebreos. Sin embargo, vamos a ver si realmente este capítulo enseña que la Torá fue anulada. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 18 y versículo número 19. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 18 y versículo número 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Creador. Mira, ojo, pues es de suma importancia entender y comprender que la Escritura no puede contradecirse. De hecho, Yahshua afirmó en el Brit Hadashah que él nunca vino a abolir la Torá. Mateo capítulo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que mira, si Yahshua no vino a abolir la Torá, ¿qué significa entonces Hebreos capítulo 7? ¿Qué significa cuando leemos el mandamiento anterior queda abrogado? Te invito a que en este Shabbat juntos analicemos estos versículos en su contexto, demostrando que la Torá sigue vigente y además es esencial para la vida del pueblo de Israel. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con el verdadero significado de Hebreos capítulo 7, versículo número 18? Voy a volverlo a leer. Hebreos capítulo 7, versículo número 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fíjate bien, si leemos solamente este versículo sin contexto, pareciera decir que la Torá fue efectivamente abrogada. Por esto es tan importante analizar qué mandamiento está siendo mencionado aquí. Y mira, el contexto de Hebreos capítulo número 7 nos habla acerca del sacerdocio levítico. Anota por favor. El contexto de Hebreos capítulo número 7 nos habla del sacerdocio levítico y su función en el sistema de sacrificios. Cuando habla del mandamiento anterior que se abroga, no habla de la Torá, sino de la ordenanza específica del sacerdocio levítico, debido a su limitación en ofrecer expiación definitiva por el pecado. De hecho, esto lo podemos comprender con el siguiente versículo. Hebreos capítulo 7, versículo número 19, dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Creador. Fíjate bien, porque esto no significa que la Torá sea defectuosa, sino que el sacerdocio levítico tenía un propósito temporal hasta la venida del verdadero sumo sacerdote, que es Yahshua, lo cual podemos confirmar con versículos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 8, versículo número 13. Vamos a confirmarlo, justo el saber que la Torá es perfecta. El sacerdocio levítico tenía un propósito temporal hasta la venida del verdadero sumo sacerdote, que es Yahshua, nuestro Mesías. Hebreos capítulo 8, versículo número 13,
al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, repito, esto habla acerca de la transición del sacerdocio, no de la Torá en su totalidad. Repito, es tan importante tener el contexto de cada versículo bíblico. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Así que mira, quiere decir que la Torá sigue vigente, pero ahora es puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo cual quiere decir que la Torá, repito, sigue vigente y además es necesaria justo para la santidad del pueblo de Israel. Así que si la Torá, fíjate bien lo que te voy a comentar, si la Torá hubiese sido anulada, ¿por qué el Brit Hadashah insiste en que debemos guardarla? Mateo capítulo 5, versículo 18 y versículo número 19. Mateo capítulo 5, versículo 18 y versículo número 19. Porque de cierto os digo que hasta que haya pasado el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y mira, si sabemos que el cielo y la tierra aún existen, pues bueno, por lo tanto la Torá sigue vigente. Juan capítulo 14, versículo número 15, si me amas, guardas mis mandamientos. De hecho, muchos afirman que Pablo enseñó acerca de la abolición de la Torá, pero mira, él mismo dice lo contrario. Romanos capítulo 3, versículo número 31. Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Primera de Corintios capítulo 7, versículo número 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Creador. Es claro, el pueblo de Israel requiere santidad y obediencia a la Torá. Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo definimos la santidad? Bueno, justo la Torá es el estándar de santidad. Levítico capítulo 20, versículo 7 y versículo número 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os santifico. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 15 y versículo número 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y justo esto cita al libro de Levítico capítulo número 20 que hablábamos. Así que mira, esto nos demuestra que la santidad no es un concepto nuevo, sino que está ligado a la obediencia a la Torá. ¿Cuál fue el cambio entonces? Bueno, Hebreos capítulo número 7 no enseña la abolición de la Torá, sino un cambio en el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al versículo número 27. Dice: por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vamos un poquito adelante, Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Así que mira, como podemos leer, como podemos comprender, el sacerdocio de Yahshua reemplaza al sacerdocio levítico. Pero la Torá sigue vigente. El sacrificio de Yahshua eliminó la necesidad de sacrificios levíticos repetitivos, de los sacrificios que nos describen en el libro de Levítico y que eran repetitivos. Esto no significa que la Torá haya sido anulada, sino que el cumplimiento del sacerdocio levítico es ahora a través de Yahshua, como nuestro sumo sacerdote. Entendamos por qué los sacrificios eran ineficientes. Vamos a Isaías capítulo 1. Vamos a leer de aquí varios versículos bíblicos. Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo número 12. Dice: ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Fíjate bien, el Creador no está rechazando los sacrificios en sí, sino la hipocresía de un pueblo que ofrecía sacrificios sin un corazón arrepentido ni una vida conforme a su Torá. Esto es muy similar al problema del sacerdocio levítico en Hebreos capítulo 7, versículo número 18. Los sacrificios eran constantes, pero no transformaban al pueblo. Mira, aunque los sacrificios fueron instituidos en la Torá, no tenían valor si el pueblo continuaba en pecado. Lo que nos conecta con 1 Samuel capítulo 15, versículo número 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Continuamos con Isaías, capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mira, en varias ocasiones el Creador rechazó los sacrificios del pueblo de Israel, no porque la Torá estuviera mal, sino porque el pueblo ofrecía sacrificios sin verdadera obediencia, porque el pueblo las guardaba con manos impuras, sin justicia, sin amor al prójimo. Mateo capítulo 23, versículo número 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Te das cuenta? El Creador lo que aborrecía era la forma en la que el pueblo de Israel guardaba el Shabbat, guardaba la luna nueva, las fiestas solemnes. Continuamos con Isaías 1, versículo número 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, aquí el Creador dice que no escuchará sus oraciones porque sus manos estaban llenas de sangre. Esto es clave en el contexto de la Torá y el sacerdocio. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, pero su comportamiento reflejaba injusticia, opresión y violencia. Hebreos capítulo 7, versículo número 27. Hebreos capítulo 7, versículo número 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yahshua se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, eliminando la necesidad de sacrificios constantes. Sin embargo, esto no significa que la Torá fuera abolida, sino que ahora el Creador busca una transformación interior.
Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo número 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate bien, porque Yahshua instruye que antes de traer una ofrenda al altar, primero se debe reconciliar con el hermano. Esto es exactamente lo que el Creador exige en Isaías. No sacrificios vacíos, sino justicia y arrepentimiento genuino. Teshuvah. Isaías capítulo 1, versículo número 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Mira, aquí el Creador nos da la clave. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. La solución no es abolir la Torá, sino vivirla correctamente. Isaías capítulo 1, versículo 17. Y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Así que mira, la verdadera obediencia a la Torá implica justicia, ayudar al huérfano, a la viuda y al oprimido. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Leíamos, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esto se cumple en Yahshua, quien como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 7, versículo número 22 al 24. Porque repito, esto se cumple justo en Yahshua, quien como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pues bueno, trajo purificación real y eterna. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 24. Por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Te das cuenta? Yahshua, nuestro Mesías, trajo purificación real y eterna a través de su sacrificio. Así que es claro, Elohim no rechaza los sacrificios o las fiestas, sino la hipocresía de practicarlas sin un corazón limpio. Esto es lo mismo que Yahshua enseñó y lo que en Hebreos 7 se resalta. La verdadera transformación viene a través de un sacerdocio superior, el de Yahshua, quien nos capacita para vivir la Torá correctamente. ¿Te das cuenta del grave error de sacar de contexto los versículos bíblicos? El problema con muchas interpretaciones religiosas es que sacan de contexto Hebreos capítulo 7, versículo número 18, para afirmar que la Torá fue anulada, cuando en realidad el versículo nos habla de la transición del sacerdocio. Mira, si la Torá hubiese sido abolida, no tendríamos un estándar de santidad. Levítico, capítulo 20, versículo 7 y versículo número 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os santifico. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que mira, si la Torá hubiese sido abolida, no tendríamos instrucciones claras para vivir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si la Torá hubiese sido abolida, la enseñanza de Yahshua y sus discípulos perdería coherencia. Mateo capítulo 5, versículo 18 y 19.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Romanos capítulo 3, versículo número 31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Así que el verdadero mensaje, repito, de Hebreos capítulo número 7, es que ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, Yahshua, quien nos capacita para obedecer la Torá con un corazón renovado. Amado pueblo de Israel, tengamos mucho cuidado de caer en el error de tomar un versículo aislado y construir una doctrina contraria al resto de la Escritura. Mejor, volvamos a la Torá, porque es la instrucción de vida dada por nuestro Creador. Jeremías capítulo 6, versículo 16 al versículo número 20. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 14. Bienaventurados los que guardan Torá, los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Como bien vimos, Hebreos capítulo número 7 no enseña la abolición de la Torá, sino el cambio en el sacerdocio. La Torá sigue siendo la instrucción del Creador para su pueblo, y el nuevo pacto no la anula, sino que la escribe ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Yahshua es nuestro sumo sacerdote eterno, pero sigue esperando que caminemos en santidad y en obediencia justo como Él lo hizo. Por tanto, debemos alejarnos de interpretaciones erróneas que nos llevan a desechar la Torá. Sigamos guardando los mandamientos del Creador, pues en ello hay bendición. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.